Ahora vamos a hablar del tema de anticonvulsivantes. Estos medicamentos que también obviamente actúan a nivel de los impulsos nerviosos del sistema nervioso central. Y para eso vamos a presentar un caso clínico que nos dice que un joven de 18 años con historia médica de epilepsia desde que es niño, o sea ya lo tiene desde hace tiempo, es presentado a la emergencia traído por ambulancia por un estatus epiléptico, ¿no? El estatus epiléptico es cuando el paciente convulsiona en tónico clónica más de 30 minutos, ¿no? Aunque desde los 5 minutos ya pues se considera que el paciente está en un estado pues que debería revertirse con medidas farmacológicas. Fue finalmente estabilizado con dosis repetidas de lorazepam, ¿no? Que es una benzodiazepina endovenoso. Su madre asegura que él tuvo un nacimiento normal, no tuvo trauma, ¿no?, craneoencefálico y resonancia normal. No tiene antecedentes de reacciones a su antiepiléptico, que era la fenitoína, y su última convulsión fue hace 3 meses y usualmente está controlada si toma su medicación regularmente. En emergencia, dice, el paciente está confuso, lo encontramos confuso, combativo, no deja que le tomamos el brazo, no trata de rechazarnos, pero de otro lado tiene un examen neurológico y cardiovascular normal, solamente el estado de conciencia al parecer, ¿no? No hay evidencia de trauma, su laboratorio incluyó un hemograma bioquímico y test urinario para drogas, todos fueron negativos, ¿no? No hay consumo de drogas aparentemente, que también son causa importante de convulsiones. El nivel de fenitoína es indetectable. Se le da una dosis endovenosa de fosfenitoína y se ordena su dosis oral a casa. Bueno, hemos encontrado pues en este estudio, ¿no?, de que el paciente pues aparentemente no tiene nivel de fenitoína, o sea, está con un nivel por debajo del umbral, eso es lo que quiere decir, ¿no? Y bueno, la pregunta que nos toma ahora en consideración es cuál es el mecanismo de acción de la fenitoína, cuáles son sus efectos adversos principales, que es lo que vamos ahora a revisar, ¿ya? Muy bien. Entonces primero vamos a hablar un poco de lo que son los tipos de convulsiones para que ustedes puedan entenderme, ¿no?, qué estamos tratando. De manera sencilla vamos a poner acá, ¿no?, las convulsiones pueden dividirse en generalizadas y focales, ¿no? Estas focales antiguamente se llamaban parciales. ¿Cuál es la diferencia entre una convulsión generalizada y una parcial, doctor? La diferencia es que en la generalizada, pues la convulsión se da a nivel de ambos hemisferios del cerebro, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Recuerden que las convulsiones se originan pues en la corteza cerebral, ¿ya? Mientras que en las focales, un solo hemisferio. Un solo hemisferio, ¿ya? En las generalizadas tenemos varios tipos en realidad. La más conocida, la clásica tónico-clónica, es la que da, pues cuando hablamos de epilepsia estamos hablando de ese tipo de convulsión, la tónico-clónica, ¿ya? Esta es una convulsión generalizada en la cual el paciente pierde la conciencia, ¿no?, y es llamada gran mal, así se le llama, gran mal. Gran mal. Mientras que existe otro tipo de convulsión generalizada, que es la crisis de ausencia. Crisis de ausencia. Estas se dan en niños sobre todo, ¿no? El paciente pierde la conciencia, pero no tiene movimientos. Niños, hay una pérdida de la conciencia, ¿ya? Pero el paciente tiene una mirada fija, el niño, ¿no? Tiene una mirada fija, perdida, no responde, es como que se desconecta el niño y luego recupera la conciencia tranquilamente. Eso de ahí es una crisis de ausencia que no tiene movimientos, pues, ¿no? Tipo la tónico-clónica, por ejemplo. A esta se le llama petit mal, ¿ya? Pequeño mal. Y cuando hablamos de las focales, hay una clasificación antigua que ya no se usa, pero que la vamos a mencionar de todas maneras, que es la crisis parcial simple y la crisis parcial compleja. ¿Ya? Hablamos de simple cuando esta crisis, el paciente tiene la conciencia preservada.
El paciente tiene los movimientos, al ser solamente un hemisferio, el compromiso va a ser de un solo lado y van a ser movimientos generalmente de un grupo muscular, ¿no? No todo el cuerpo va a convulsionar, sino por ejemplo el brazo derecho que te digo, ¿no? Puede acompañarse de muecas, ¿no? Muecas automáticas, automatismos. Y en la compleja, vamos a poner acá, es lo mismo, pero hay una pérdida de la conciencia. Pérdida de conciencia. El paciente no se recuerda lo que ha pasado, ¿ya? Esa es entonces la... Ahora no se hace esa distinción porque se ha visto que no hay ningún tipo de conducta diferente a tomar, así que por eso se engloba en una sola, ¿ya? Pero antes se hablaba de simple y compleja, que siempre es bueno considerarlo. Y hay un montón de otras convulsiones, ¿no? Hay las miotónicas, ¿no? Las mioclónicas, incluso hay algunas cuando el paciente pierde el tono, perdón, atónicas, ¿no? O sea que el paciente no convulsiona, pero sí pierde el tono y se cae, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los anticonvulsivantes, es muy interesante porque estos anticonvulsivantes van a actuar generalmente en algunos neurotransmisores y también en canales de iones, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase de farmacología al inicio? Cuando hablábamos de receptores farmacológicos, decíamos que hay unos receptores que funcionan con canal de iones y esos receptores se ubicaban en los tejidos más rápidos, ¿no? Del cuerpo, por decirlo así, en los tejidos cardíacos y en el tejido nervioso. Y justamente aquí, pues vamos a ver que uno de los mecanismos de acción es los fármacos que modulan los conductos de sodio, ¿no? Los conductos de sodio que obviamente me ayudan a lo que es la despolarización de las neuronas, ¿no? O sea, el sodio entra, el sodio sale y las neuronas se cargan eléctricamente y pasan el impulso nervioso de manera muy rápida. Entonces, ¿quiénes actúan a nivel de los conductos de sodio? Acá tenemos un gran grupo de fármacos, ¿no? Sobre todo acá tenemos la fenitoína, tenemos la carbamazepina, ¿no? La carbamazepina, tenemos la lamotrigina, ¿ya? La lamotrigina, el felbamato y desde luego también los hermanos, ¿no? Podemos decir de la carbamazepina, la oscarbamazepina, por ejemplo, ¿no? También el topiramato y por otro lado tenemos al ácido valproico, que el ácido valproico en realidad comparte muchos mecanismos de acción, como van a ver ahora, ¿no? El ácido valproico es una de las características, el valproato, que comparte muchos mecanismos de acción con otros tipos de fármacos, ¿no? Incluso también lo del GABA también se sostiene que el ácido valproico también pueda tener algún tipo de acción a ese nivel, ¿ya? Entonces, tenemos ahí que tenemos muchos fármacos en el grupo de los que inactivan los conductos de sodio. Justamente han preguntado alguna vez cuál es el mecanismo más importante y la respuesta es el control de los canales de sodio, ¿ya? De sodio. Entonces aquí bloquean la propagación de los potenciales de acción y obviamente hacen la estabilización de las membranas, ¿no? Hay otros que acentúan la inactivación de manera lenta, ¿no? La inactivación lenta es el levetiracetam, por ejemplo, aumenta la adaptación a la frecuencia de las espigas, disminuye los estallidos, ¿no? Convulsivos, descargas focales y diseminación de las convulsiones. Luego otro mecanismo de acción es actuar ya no a los niveles de los canales de sodio, sino de los canales de calcio. Canales de calcio. ¿Quién actúa aquí? La etosuximida, ¿ya? La etosuximida. El ácido valproico que ya dijimos y también la lamotrigina. La lamotrigina. Disminuye la liberación de neurotransmisores tipo NIP y disminuye la despolarización lenta tipo T que se da a nivel neuronal. Eso es lo que hacen los antagonistas de los conductos de calcio, ¿no? Hay otros mecanismos de acción, los ligandos alfa 2 gamma, por ejemplo, ¿no? Otro más importante a mencionar es la modulación de los receptores GABA, ¿no? Los receptores GABA, acuérdate, son receptores que los manejan fácilmente las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas actúan a nivel de los receptores GABA, ¿no? Entonces acá tenemos a las benzodiazepinas, pero también tenemos al fenobarbital, ¿no? Benzodiazepinas, benzodiazepinas, todo ese grupazo, ¿no? Benzodiazepinas y el fenobarbital también, ¿no? Fenobarbital. También el topiramato, la carbamazepina, pero sobre todo las benzodiazepinas y los barbitúricos. Aumentan la hiperpolarización, que la hiperpolarización es la estabilización de la membrana y por lo tanto el umbral convulsivo, ¿no? Disminuye lo que son las descargas focales, ¿no? Luego tenemos a los antagonistas de los receptores del NMDA y tenemos al felbamato,
¿no? Y otros tipos de mecanismos, digamos, que son todavía menos importantes, ¿no? Proteína SB2A, que es una proteína que está por ahí en investigación. Inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida, ¿no? Que en realidad no se usa tanto como para convulsiones, más bien es un coadyuvante, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a hablar por un medicamento que quizás, o sea, ya no se usa mucho por los efectos adversos que tiene, pero que había sido mucho tiempo una de las primeras medicamentos a dar en pacientes con convulsión, que es la fenitoína, ¿no? La fenitoína lo que hace es limitar la activación repetitiva de los potenciales de acción y prolonga el periodo refractario, ¿no? Refractario es el periodo en el cual, tú sabes, la neurona descansa, ¿no? No se vuelve hiperpolariza, no se despolariza, perdón. Tiene una liberación rápida y una liberación además prolongada, y la unión a proteínas de la fenitoína es aproximadamente el 90%. El 95% se metaboliza en el retículo endoplasmático hepático por el CYP450, 12, 9, 10 y en menor medida por el CYP 12, 19. Lo malo de la fenitoína, como hemos estudiado por ahí en la parte de farmacocinética, tiene interacciones con otros fármacos, ¿no? ¿Por qué, doctor? Porque la fenitoína, como muchos otros anticonvulsivantes, acuérdate, es un potente inductor, ¿te acuerdas? Es un potente inductor del CYP3A4, ¿no? Y esto de aquí se ha visto que puede tener alguna implicancia, por ejemplo, en el uso de anticonceptivos, que puede obviamente variar su disponibilidad, y también que tiene alguna implicancia en la teratogenicidad a largo plazo, ¿no? Pero eso en realidad no ha sido tampoco tan demostrado, ¿no? La farmacocinética de la fenitoína, recordemos que la fenitoína entonces es un potente inductor, ¿no? Es un potente inductor enzimático. Además de la misma fenitoína, ¿no? Acuérdate que tenemos otros anticonvulsivantes que también actúan como inductor, como la carbamazepina, ¿no? La carbamazepina y los barbitúricos también, ¿no? Barbitúricos. ¿Qué hacen estos de acá entonces? Como la fenitoína. Pues la fenitoína lo que va a hacer es acelerar la actividad de las enzimas hepáticas. Actividad de las enzimas hepáticas. Y eso tú me preguntarás, ¿será bueno o malo? Eso depende en realidad, ¿no? ¿De qué depende, doctor? Depende del otro fármaco, ¿no? Acá está la fenitoína. La fenitoína va a actuar sobre el CYP450. Y a mí lo que me interesa más que la fenitoína misma, obviamente, es el otro fármaco, ¿no? Este fármaco le vamos a poner fármaco B. Entonces, si este fármaco B, por ejemplo, al pasar por el hígado, ¿no? Se activa, pues obviamente la fenitoína va a hacer de que va a favorecer lo que es la acción del fármaco, ¿no? Entonces va a aumentar el efecto. Aumentar el efecto. Pero si el fármaco B al pasar por el hígado más bien se inactiva, ¿qué va a pasar con el fármaco entonces? Pues si yo le doy fenitoína va a disminuir el efecto, ¿no? Entonces, la fenitoína induce el sistema hepático. Pero ¿qué pasa si este fármaco B necesita pasar por el hígado? Eso le llamamos profármaco, ¿no? O sea, si el fármaco, si no pasa por el hígado, no se activa. La forma en la cual está inmadura. Entonces, si el fármaco necesita pasar por el hígado, si yo le doy fenitoína, que es un inductor de esa enzima, pues voy a aumentar el efecto. Pero ¿qué tal si el fármaco, perdón, al pasar por el hígado, más bien se inactiva? Entonces, si yo le voy a dar más fenitoína, voy a favorecer la inactivación del fármaco y por lo tanto el efecto me va a disminuir. ¿Ya? Entonces, este efecto de la fenitoína en realidad es muy dependiente de la actividad del fármaco, ¿no? Si el fármaco le conviene o no pasa al fármaco B, le conviene o no pasar por el hígado. Muy bien, este es un gráfico en el cual simplemente vemos que el conducto de sodio, ¿no? Obviamente va a ser este canal de sodio, permite el ingreso de este electrón, de este ion, para poder despolarizar la membrana neuronal en este caso, ¿no? Mientras que los fármacos que tenemos aquí a la derecha, ya saben ustedes, son bloqueadores, ¿no? De estos canales de sodio, ¿no? Tanto la fenililantoína como la fenitoína, la carbamazepina que hemos hablado, el valproato también, y por ahí tenemos otros más que también comparten ese mecanismo de acción, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer ese fármaco, doctor? Pues cuando se une
al receptor, va a bloquear al receptor de sodio y va a evitar la entrada de este electrón, por lo tanto la membrana ya no se va a despolarizar, ¿ya? La fenitoína es uno de los fármacos que pudiera monitorizarse. O sea, nosotros para estar seguros de que estamos en un rango terapéutico adecuado, como más o menos el caso clínico que vimos, le tomaron un dosaje, ¿no? Ese se llama dosaje sérico del fármaco, para ver cuánto está la concentración de la fenitoína. Obviamente es un paciente que ya ha estado tomando el fármaco. Entonces, si yo le tomo, pues si veo como en el caso clínico que está indetectable, que quiere decir que el paciente pues puede haber estado tomando fenitoína, pero no la suficiente dosis, o tenía algún problema de interacción que hacía que su dosis en la sangre esté muy bajita y por lo tanto no sirva, ¿no? Entonces el dosaje sérico debe ser obtenido luego de 2 a 3 semanas de la primera dosis. Obviamente no le vas a dar una pastilla y la vas a tomar al día siguiente. 2 a 3 semanas es lo recomendable. Y la concentración objetivo que yo debo esperar es de 10 a 20 microgramos por mililitro. 10 a 20 microgramos por mililitro. Por eso les decía que en realidad pues esto de aquí puede ser variable de paciente a paciente, ¿no? En presencia de albúmina sérica baja u otras drogas con alta unión a proteínas, por ejemplo el valproato, se deben dosar los niveles libres, ¿ya? Si el paciente usa otros medicamentos o albúmina muy baja, mejor dosamos los niveles libres. Y esos niveles libres, ¿cuánto deberían tener de concentración? De 1 a 2 microgramos por mililitro. Ese es otro tipo, digamos, de valor. Ya voy a buscar ahí lo que es la fenitoína libre. Siempre debe hacerse dosaje sérico dentro de 5 a 7 días después de cualquier cambio de la dosis, ¿no? Si yo voy a hacer un cambio en cambios, ¿no? Si voy a hacer un cambio, ya no es que estoy empezando el fármaco, sino estoy haciendo un cambio, aumento, disminuir la dosis, dentro de 5 a 7 días tengo que hacer el dosaje para ver cómo me está yendo, ¿ya? 5 a 7 días. Muy bien. Ahora, ¿en qué situaciones, aplicaciones terapéuticas se puede dar la fenitoína? En verdad la fenitoína se puede usar en muchas, ¿no? Muchos tipos de convulsiones. La indicación más usada es en un paciente, para controlar un paciente que tenga las convulsiones tipo gran mal, ¿no? O sea, la tónico-clónica, la epilepsia clásica, ¿ya? Tónico-clónica, ¿ya? ¿Qué es la epilepsia clásica, no? Mientras que otra indicación también, desde luego, va a ser en los estatus epilépticos. Si el paciente no responde, ¿no? Si no responde a benzodiazepinas, puedo darle cargas de fenitoína. No responde a benzodiazepinas. ¿Por qué, doctor? Porque la gran mayoría de pacientes que entran en estatus, como les digo, es cuando el paciente ya tiene un tiempo determinado convulsionando, pero también se puede entender que un paciente que viene de emergencia, ¿no? O sea, tú vienes un paciente que viene de emergencia convulsionando, no sabes cuánto tiempo está, pero ya pues, ¿no? Tienes que darle algo. Entonces, en estos pacientes, el 90% responde con benzodiazepinas. Quiero decir que yo le pongo la ampolla de diazepam y solución. ¿Ya? 90%, la gran mayoría. Pero a veces podemos usarlo en pacientes que son refractarios, ¿ya? Y luego pues ya como mantenimiento, ¿no? Desde luego, mantenimiento. Lo puedo usar en crisis focales, no es la primera opción, pero podría usarse, ¿ya? Pero también podría usarse. En otras indicaciones, por ejemplo, en mioclonías, ahí sí me sirve, ¿no? Mioclonías también. En atónicas también puede tener algún tipo de valor, ¿no? En convulsiones tipo tónicas, hay algunas que son solamente tónicas, también se pueden utilizar, ¿ya? Pero las principales indicaciones son las primeras. Muy bien, ¿qué efectos adversos tiene la fenitoína? Y acá justamente es un tema que le gusta preguntar bastante. ¿Por qué? Porque clásicamente me da efectos muy importantes, ¿no? La fenitoína, por ejemplo, me da el hirsutismo por un lado, ¿ya? El hirsutismo, que es la aparición de vello en áreas que no debería haber, ¿no? En áreas anormales, por decirlo así. O en todo caso, en áreas que sí, pero hay un aumento excesivo. Y esto se ve más notorio, podemos decirlo, en mujeres, ¿no? Que les pueda aparecer bigote, que les pueda aparecer vellos en el pecho, etcétera. O sea, en zonas que no debería haber, ¿ya? Ese es hirsutismo, que está relacionado a la fenitoína. ¿Qué otra reacción? Lo que estamos viendo a la derecha es la hipertrofia gingival, ¿ya? Hipertrofia gingival. Si te das cuenta, pues te da unos dientes llamados en serrucho. Dientes en serrucho. Pero acá el problema no son los dientes, sino en verdad son las encías, que tienen una hipertrofia, han crecido, y cuando crecen pues dan la apariencia de unos dientes en serrucho, ¿ya? Pero en realidad el problema es ahí. Luego también pues la fenitoína te puede dar mal sabor de boca, ¿no?
te puede dar náuseas, te puede dar cefalea y raramente ocasionan problemas a nivel hematológico. Ya, pero eso sí es bastante raro. Muy bien. Otros efectos, por ejemplo, ya que estos son más raros todavía, síndrome Steven-Johnson y necrólisis epidermética tóxica, que son reacciones dérmicas que tienen la mayoría de fármacos, pero de manera muy rara, ¿no? Lupus eritematoso sistémico ha sido reportado, necrosis hepática, ojo, también como les dije, la caída de algunas series de la sangre, ¿no? Neutropenia, leucopenia, aplasia eritrocítica, agranulocitosis, trombocitopenia leve. Y a veces también se relaciona con linfadenopatía, ¿no? Similar a la enfermedad Hodgkin y linfoma maligno. Puede aparecer una linfadenopatía que en realidad no se trata pues, de algo neoplásico, pero que te puede hacer confundir, ¿no? Porque puede ser muy grosera. ¿Ya? Entonces, como decíamos, el rango terapéutico normal es de 10 a 20 microgramos por mililitro. ¿Qué pasa, doctor? Si me voy pasando a 20 a 30 microgramos por mililitro, puede aparecer visión borrosa, nistagmus, ¿no? El paciente que tiene su nistagmus, sus movimientos oculares también que son anormales, ¿no? Se mueven los ojos de manera, puede ser lateral o horizontal o vertical. De 30 a 40 puede haber ataxia e inestabilidad de la marcha y más de 40 microgramos por mililitro se asocia a letargia. El paciente ya está un poco pues con tendencia al sueño, bastante lento, etc. ¿Ya? Muy bien. El problema también de muchos de estos medicamentos es que tienen actividad e interacción con otras enzimas hepáticas, acuérdate. Acá está justo lo que les mencionaba en la clase de farmacocinética, ¿no? La carbamazepina, por ejemplo, ¿no? Que fundamentalmente es un inductor, ¿no? Del 12-9 o del 3A, igual que la fenitoína, ¿no? También es un importante inductor enzimático, ¿no? El fenobarbital mismo, también habíamos hablado, ¿no? Y hay otros pues que no están, digamos, no son tan evidentes, ¿no? Como en el caso de la motrigina, ¿se acuerdan que habíamos hablado? El levetiracetam también. Estos medicamentos que son más actuales tienen menos interacción, menos mezcla con el tema de las enzimas hepáticas, ¿no? Por ese motivo que en este caso tendrían menos interacciones, ¿no? Menos interacciones, ¿no? Como acá, el valproato también es un medicamento relativamente benigno a nivel de inducción, pero sí es un potente inhibidor, ¿se acuerdan? ¿No? Es un inhibidor, eso sí. ¿Ya? Muy bien. En el caso del ácido valproico, el ácido valproico tiene muchos mecanismos de acción en realidad, incluso no está súper bien estudiado. Pero por un lado se dice que puede inhibir las descargas reiteradas sostenidas inducidas por la despolarización de las neuronas, ¿no? Desde luego que todos los anticonvulsivantes lo que va a ocasionar es disminución de la despolarización, ¿no? Prolonga también el periodo refractario, el periodo de recuperación de los conductos de sodio activados por voltaje. También reduce un poco las corrientes de calcio de tipo T. Pues, ojo, miren cómo tiene un efecto a nivel del sodio, a nivel del calcio. También puede estimular la actividad del GABA, otro efecto, ¿no? E inhibir las enzimas degradadores del GABA. O sea, tiene en realidad muchos mecanismos de acción. Esa es una de las razones por las cuales el ácido valproico se ha visto que puede tener una utilidad en muchos tipos diferentes de convulsiones, ¿no? ¿Se acuerdan la clasificación que hemos revisado? El ácido valproico es un medicamento como pocos que puede interaccionar a nivel de múltiples tipos de convulsiones, ¿no? Y es relativamente efectivo. La concentración plasmática máxima del valproato se alcanza de 1 a 4 horas y se prolonga con los alimentos. Aquí está el volumen de distribución, ¿no? 0.2 litros por kilo de peso es el valor. Fijación a proteínas del 90%, es una fijación alta, por eso se puede dar por vía oral tranquilamente. Metabolismo, sobre todo en el hígado, ¿no? Pasa por procesos de beta-oxidación y glucuronización. Menos del 5% se excreta sin cambios. Y el tiempo de vida media es de 15 horas aproximadamente. Tiempo de vida media aproximadamente de 15 horas. Efectos adversos más frecuentes ligados al ácido valproico: síntomas gastrointestinales, transitorios, como puede ser náusea, vómito, anorexia, ¿no? Es bastante frecuente, 16%. Y también puede causar a nivel del sistema nervioso central ataxia, temblor y sedación, ¿ya? Otras características que podemos ver en el caso del ácido valproico, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, que tiene una labor a nivel enzimático de inhibición, ¿no? Enzimático de inhibición.
Inhibición. Sobre todo aquí tenemos que hablar del CYP2A6, del conjunto de familia CYP2A6, del 2B6, 2B6, del 2E9, por ejemplo, ¿no? Unión a proteínas, dijimos, unión a proteínas era más o menos del 80-95%, y el tiempo de vida media aproximadamente de 7 a 16 horas. El ácido valproico es un medicamento que se metaboliza bastante por el hígado, por lo tanto, en pacientes con insuficiencia hepática, acá sí necesita un ajuste de dosis, ¿ya? Un ajuste de dosis. Muy bien. Farmacodinamia. A nivel de la farmacodinamia también tenemos que saber que el ácido valproico ejerce actividad anticonvulsiva sin producir depresión, eso es algo muy importante, ¿no? General del sistema nervioso central. Doctor, pero tiene un poco de efecto GABA, cierto, tiene un poco de efecto GABA, pero no produce una depresión tan severa del sistema nervioso. No es que el paciente está durmiendo todo el día, ¿no? Hay un retraso en la velocidad de la recuperación de los conductos de sodio activados por voltaje a partir de la inactivación. Esta acción depende tanto del voltaje como del uso del fármaco en realidad, ¿no? El efecto es mayor si la membrana está muy despolarizada. ¿Qué quiere decir, doctor? O sea que si por algún motivo la membrana de la célula, de la neurona en este caso, está muy despolarizada, el efecto que va a causar el ácido valproico es mayor, ¿no? Esa es digamos, la característica que tiene el nivel de farmacodinámica, ¿no? Y mira, como te había mencionado, pues el valproato a nivel del sodio, acá está presente justamente, ¿no? También actúa a nivel de los canales del sodio, pero también va a estar presente pues en otros tipos de, digamos, en otros tipos de receptores, ¿no? En otros tipos de receptores. Muy bien. Esto ya lo hemos mencionado, ¿no? En realidad, dijimos que actúa a nivel de los conductos de sodio, dijimos que actúa a nivel también de los tipos T, de los conductos de calcio, y también inhibe la cantidad de GABA. En el caso del monitoreo del ácido valproico, ¿no? La dosis inicial de ácido valproico es de 15 miligramos por kilo de peso. Quiere decir, si el paciente pesa, por ejemplo, 60, pues aproximadamente le corresponderá 900, ¿no? Más o menos 900 miligramos al día. Y se divide en 3 dosis, una tableta de 300 cada 8 horas. Puede incrementarse de 5 a 10 miligramos por kilo por día, cada semana, según sea necesario. Y idealmente debemos nosotros tomar un dosaje sérico del ácido valproico de 1 a 2 semanas después de la dosis inicial. El rango, el margen terapéutico del ácido valproico es de 50 a 150 microgramos por mililitro, ¿no? Ese sí es un margen en realidad mucho más amplio, eso es cierto. Aplicaciones terapéuticas, acá es muy interesante porque vamos a hablar de que el ácido valproico en realidad puede utilizarse en muchas condiciones, ¿ya? Por ejemplo, el ácido valproico se puede utilizar en varios tipos de epilepsias, ¿no? En realidad aquí nosotros sí podemos decir que el valproato es la primera opción, ojo, es la primera opción en pacientes con convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Tipo epilepsia, convulsiones tónico-clónicas, o sea, el gran mal, ¿ya? Tipo gran mal, ¿ya? Tónico. También podemos usarlo en convulsiones parciales, también, ¿no? En convulsiones mioclónicas, también, ¿ya? Incluso en la de petit mal también, o sea, en la convulsión de tipo crisis de ausencia. Quiero que ustedes vean entonces que la ausencia. El valproato se puede usar en muchas condiciones, ¿ya? En muchas condiciones. Caso contrario a la fenitoína, por ejemplo, la fenitoína mayormente me sirve para acá, para convulsiones tónico-clónicas, pero no me sirve para todo tipo de convulsiones. El ácido valproico, en cambio, sí, es un medicamento que al tener múltiples mecanismos de acción sí me ayuda mucho con ese tema. ¿Qué más? El ácido valproico también me sirve para prevención, profilaxis de migraña. Ojo, migraña, ¿no? Pacientes que tienen una enfermedad tipo migraña que va con dolores de cabeza, cefaleas, va con náuseas, vómitos y pues tiene un componente hereditario importante, ¿no? Profilaxis de migraña. ¿Qué más? También es un importante estabilizador del estado de ánimo, ¿no? Estabilizador del estado de ánimo. Se usa por eso también en, sobre todo, episodios maníacos, ¿no?
en enfermedad tipo trastorno bipolar. Es un medicamento, el ácido valproico, que también lo usan los psiquiatras para el manejo de la estabilización del estado de ánimo. Ojo, ¿ya? Muy importante. Muy bien. Y luego también, esto es para mostrarles, ¿no?, que el valproato también actúa pues a nivel del GABA, ¿no? A nivel de acá está. Valproato tanto en la producción del GABA también como en la producción de sus metabolitos, ¿no? E incluso también inhibe algunas enzimas que pueden destruirlo, ¿no? Pues decía que el GABA tiene múltiples mecanismos de acción. Efectos adversos del ácido valproico: náuseas, vómitos, gastrointestinales, pérdida de cabello, equimosis, con facilidad temblor. Ojo, un efecto adverso muy importante es el aumento de peso, ¿no? Aumento de peso. ¿Qué más, doctor? Resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo en pacientes obesos. Síndrome metabólico. También, doctor, puede causar trombocitopenia. Sí, también puede causar. Hipotiroidismo subclínico y otro efecto también por ahí importante, síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Entonces es muy importante que ustedes puedan aprender también los efectos adversos de los principales anticonvulsivantes, ¿ya? Porque eso también pueden preguntar. Muy bien, entonces síndrome de ovario poliquístico. Otro, la injuria hepatocelular. Hablamos de que en pacientes que tienen daño hepático, el ácido valproico no puede ir bien. Ojo, cuidado, ¿ya? Eleva las transaminasas. Puede causar injuria hepatocelular, que puede llegar a una falla hepática fulminante también, ¿ya? Desde luego que eso va a desencadenar encefalopatía con aumento del amonio, ¿no? Encefalopatía con aumento del amonio. Puede provocar letargo, aumento de las convulsiones y rara vez también coma y muerte, ¿ya? Rara vez coma y muerte. Pancreatitis aguda también, y síndrome de parkinsonismo. Y otro evento adverso muy importante que les mencioné siempre a los estudiantes, porque puede venir, es la teratogenicidad, porque es un efecto que últimamente se le ha dado mucho énfasis, ¿no? Han salido alertas a nivel internacional de que puede causar malformaciones en los fetos el valproato. Por eso hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Y por ese motivo, entonces, nosotros siempre recomendamos, ¿no?, cuando sucede esto, pues desde luego hacer el cuidado de las mujeres en edad fértil. Quiere decir, doctor, que si yo tengo una mujer en edad fértil, entonces yo le voy a recomendar, si va a tomar un valproato, tengo que recomendarle un método anticonceptivo, de todas maneras, ¿no? Tengo que asegurarme de que digamos, no salga embarazada, por lo menos durante el tiempo que use el valproato, ¿no? Eso sería lo ideal. Y también, como ustedes pueden ver ahí, lo vemos al valproato bien metido en el canal de calcio, ¿no?, que es un mecanismo de acción también de la etosuximida, que es un medicamento muy importante que también usamos, como hemos dicho, ¿no? Muy bien. Entonces la pregunta, creo que, ¿no?, del caso clínico, vamos a recordar un poco. Era un joven de 18 años, ¿no?, que tenía efectivamente epilepsia, ¿no? Sí, y había convulsionado, ¿no?, y fue de alta con fenitoína. Entonces la pregunta va por ese lado. Me dice, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la fenitoína? Entonces ya saben ustedes, bloquea los canales de sodio. Acuérdate que el sodio va a ayudar a la despolarización y a perpetuar la convulsión, ¿no? Entonces va a bloquear los canales de sodio. Y la otra pregunta me dice, ¿cuáles son sus efectos adversos principales? Hablamos sobre todo dos importantes que quiero que recuerden, ¿no? La hiperplasia gingival. Hablamos también de la hipertricosis, ¿no? Aumento del vello corporal, ¿sí? También habíamos hablado de problemas a nivel de las series, ¿no? Puede causar anemia, neutropenia. Y desde luego también malestares gastrointestinales, ¿no? Ya, entre los más importantes. Muy bien, nos preguntaron justamente sobre fenitoína.